Muy bien, a este punto ya hemos visto patrones de cálculo mental, la construcción del sistema numérico, la suma y la resta a partir de patrones de cálculo mental y con algunos algoritmos que permiten la ejercitación de ese cálculo mental. Vamos a iniciar ahora con lo que tiene que ver con la multiplicación y la división. Y de igual manera, algún proceso recomendado para llegar a cabo ese aprendizaje. Bien, vamos a comenzar con la introducción a la multiplicación, teniendo en cuenta su significado y su representación. Si bien es algo que como profes siempre hacemos, vamos a comenzar a mirarlo. Lo primero, como siempre, trabajar su significado como suma repetida, siendo suma repetida los conjuntos donde hay valores repetidos, la suma y su escritura como una tabla de multiplicar, así como su respuesta correspondiente. Entonces acá 3 más 3 más 3, 4 más 4 más 4 más 4 más 4, 2 más 2, etcétera. A partir, perdón, me devuelvo un poco, de estos, vamos a comenzar a trabajar algunos significados muy puntuales que como profes sabemos son muy útiles en algunos contextos de la vida real y contextos propiamente de la matemática. Como se dieron cuenta, son los arreglos rectangulares. Acá proponemos algunas imágenes que sirven para eso. Nosotros sabemos que los arreglos rectangulares se refieren al uso de filas y columnas, como en esta imagen que ellos van a establecer, dependiendo de la pregunta que hagamos, la cantidad de filas y columnas y cómo se relaciona con la multiplicación. En este caso, filas y columnas en las sillas, filas y columnas en las baldosas del fondo, de pronto filas y columnas en la columna de ladrillos, filas y columnas en las lámparas superiores, etcétera. Todas las preguntas que podamos hacer en cuanto a esto. Filas y columnas en la organización de estantes, filas y columnas en el piso, filas y columnas en las ventanas, etcétera, en los contextos que podamos mostrarles, o filas y columnas en algunas imágenes un poco más predeterminadas. Al igual que cuando vimos al inicio cálculo mental, aquí es muy importante la subitización. Esa subitización está dada en la cantidad de grupos y los elementos por grupo, de manera que ellos puedan distinguir qué es y qué no es una multiplicación. En este caso tenemos dos grupos y 6 en cada uno, 2 por 6. En este caso de las manos no es una multiplicación porque acá muestra 5 dedos, acá muestra un dedo y acá muestra un dedo. No hay nada repetido. Acá, dependiendo de la pregunta que hagamos, podemos decir si son los ojos, podemos decir que son 1, 2, 3, 4 grupos, 2 ojos en cada grupo, con los cachetes igual, con la boquita. Pero, por ejemplo, si hablamos de los muños, no es igual. Acá, 4 grupos y 6 en cada uno, 6 por 4, 24. En las estrellas, 6 por 5. En los cactus, dependiendo, podría ser 2 por 3, podría ser 1 por 3, podría ser, si miramos acá el copetico, 3 por 5. Varias preguntas que podemos hacerle ahí. En los pulpos podemos preguntar por los ojos, las paticas, las burbujas, esta parte de acá. En los monstruos podemos preguntar por los ojos, no es una multiplicación, pero podemos preguntar por los cachitos, por los dientes, etcétera. En este de acá, nuevamente grupos y cantidad por grupos, 6 por 3, y este que sería el arreglo rectangular, que sería 3 por 4. Todo esto para comenzar a hacer uso de diferentes representaciones. Acá tenemos la propiedad conmutativa, comenzar a trabajar con ellos que 3 por 5, lo mismo que 5 por 3, que 3 por 5 lleva una suma repetida que puede ser 3 más 3 más 3 más 3 más 3 o 5 más 5 más 5. Que podemos trabajar por grupos, 3 grupos de 5 y que podemos trabajar como arreglos rectangulares. Y todo eso representan multiplicaciones. Bien. Ahora, las tablas de multiplicar. Acá hay una cosa que si bien es una discusión, es algo que de cierta manera no hay una respuesta concreta que para nosotros termina siendo que sí hay que aprender las tablas de memoria en cierto punto. No hay otra manera de trabajar las tablas de multiplicar. ¿Qué es lo que sí sucede? Es la forma como pedimos que ellos la memoricen. Uno, que no la memoricen en orden. Dos, que no aprendan solo hasta 3 por 10, 4 por 10, ahí no acá en las tablas de multiplicar, que puedan entender las tablas a más allá de por 10. Y que podemos mostrarles también que a pesar de que de pronto no es tan fácil memorizarlas, podemos enseñarles algunas técnicas para que ellos puedan acceder al resultado de una tabla. Esta es una primera actividad que se puede hacer con ellos, que son laberintos, terminan gustándoles bastante y hay en páginas
nosotros mismos podemos disponer de ellos, de laberintos de diferente tipo. Juegos como los bingos, juegos como los dominós, juegos como las memorizaciones que hay en internet, algunos juegos. Acá es muy importante apoyarse a los padres de familia, haciéndoles énfasis en el criterio que decimos de memoria es no obligatoriamente en orden, no obligatoriamente hasta 10 y obviamente hay unas tablas más fáciles. Para que ellos sean más fácil, siempre decimos que es más fácil que comiencen entendiendo muy bien la tabla del 1, aprendiéndose la tabla del 2, la del 5, la del 10 y la del 11. Porque cuando uno dice a los chicos, hay que aprender las tablas de multiplicar. Cuando ya ven que salieron de la tabla del 1, del 2, del 5 y del 10, ya van viendo que va a ser más fácil y van pudiendo identificar cuál tabla para ellos es más sencillo. Número 1. Número 2, ¿por qué es tan importante la tabla del 1, 2, 5 y 10? Porque en base a esas tablas podemos hacer, en base a algo de proporcionalidad, un trabajo con ellos que les permita trabajar algunos patrones en la multiplicación. Bueno, acá también tenemos algunos ejercicios interesantes para ayudarles a memorizar las tablas. Acá algunos rompecabezas también muy populares o muy de fácil acceso en internet. Y acá vienen los cálculos de estimación, que es donde hablamos de por qué la tabla del 1, por qué la del 2, por qué la del 5 y por qué la del 10. Vamos a pensar en la tabla del 10. Por alguna razón, en alguna situación, queremos que el estudiante calcule 3 por 4. Cuando ellos aprenden las tablas de memoria, generalmente comienzan 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Pero si logramos que ellos adquieran algún tipo de cálculo mental de esta manera, él dirá, bueno, yo sé que 3 por 1, 3, 3 por 5, 15 y 3 por 10, 30. Si yo quiero calcular 3 por 4, ¿qué es más fácil? Que yo, sabiendo que 3 por 5 es 15, me devuelva 3. Ese devolverse para ellos generalmente no es tan natural y es donde más dificultad tienen de entender esa flexibilidad en el aprendizaje de la tabla de multiplicar. Número 1, si yo quiero calcular 3 por 9, ya es mucho más complejo que digan 3 por 1, 3 por 2, 3 por 6, 3 por 4, hasta llegar a 3 por 9. Si él ya sabe que 3 por 10 es 30, que generalmente esa tabla es muy fácil de comprender para ellos, pues 3 por 9 es devolverme 3. Si quiero 3 por 6, yo puedo calcular 3 por 5 y aumentar 3. Si quiero 3 por 11, es una tabla que generalmente ellos saben. Si quiero 3 por 12, pues calculo 3 por 11 y aumento. Y ya tablas más complejas como 3 por 15, o ellos ya pueden decir, bueno, puedo comenzar desde 3 por 10 y comenzar a aumentar. En videos posteriores veremos también que hay otros patrones de multiplicación que es muy importante que ellos comiencen a dominar. Pero en cuanto al aprendizaje de las tablas, esta es una recomendación que nosotros hacemos para ayudarles a ellos a tener flexibilidad en ese aprendizaje.